Audiolibros con texto presenta Niebla sobre un crimen de Edward Phillips Oppenheim. La discreta oficina de Malcolm Gossett. Un visitante inesperado. Un pasado que no se resigna al olvido. Vivian Townsend regresa, cargado con el peso de un crimen del que fue absuelto, pero nunca perdonado. Hoy una herencia le ofrece algo más que dinero, la posibilidad de limpiar su nombre. Pero, ¿es posible redimirse cuando la sombra de la culpa todo lo cubre? Desde el momento en que cruzó el umbral de la sobria y modesta oficina de Malcolm Gossett, aquel hombre trajo consigo una inquietud contenida, pero palpable, como si arrastrara un drama a punto de estallar. Alto, demacrado, con el aspecto de alguien que ha estado enfermo o que vive abrumado y acosado por algo más profundo, parecía fuera de lugar entre los muebles sencillos y la calma del despacho. Tenía las mejillas hundidas, oscuras sombras bajo los ojos y su cabello negro salpicado de gris. Gossett no creyó ni por un segundo que aquel visitante fuera el señor Herbert Amos de Sydney, y ni mucho menos un simple agente de líneas navieras. En la mirada del hombre había miedo, un miedo real, imposible de ocultar. Gossett no se sorprendió en absoluto cuando el visitante habló con súbita franqueza. «Me han dicho, señor Gossett», dijo con voz tensa, «que usted no tiene ningún vínculo con la policía». «Le han informado correctamente», respondió el detective con calma. «Mi trabajo, por así decirlo, consiste en ayudar a personas inocentes que se ven envueltas en problemas sin haberlos provocado directamente». «Sin culpa directa», repitió el otro, reflexivo. «Bueno, supongo que es una forma tan válida como cualquier otra de expresarlo. Aunque seamos sinceros, rara vez un inocente del todo se ve atrapado en la desgracia. Y ahora he de confesarle que mi nombre no es Herbert Amos, señor Gossett. Nunca creí que lo fuera. Jamás he estado en Australia. No me sorprende», dijo el detective. «Y no sé absolutamente nada sobre líneas navieras. Mi verdadera profesión era otra muy distinta. ¿Está usted seguro de que no me reconoce?» «Hasta donde alcanza mi memoria, diría que nunca lo había visto», respondió Gossett. «¿Y si le digo que en otros tiempos fui tutor?» Gossett guardó silencio. En ese instante comprendió la raíz de aquella repulsión instintiva que le había asaltado desde el primer momento. Su cuerpo se tensó. «Sí, eso aclara mucho», dijo por fin. «Usted es Vivian Townsend». «Exactamente», asintió el otro. Gossett volvió al silencio. Su mente voló hacia el otoño del año anterior. Recordaba con nitidez el revuelo en Scotland Yard, la frustración creciente ante la ausencia de aquella última prueba, el hilo delgado que habría llevado a ese hombre a juicio por asesinato. Solo un milagro, o la falta de una pieza crucial, lo había salvado. «¿Qué es lo que desea de mí?», preguntó finalmente. Townsend no respondió de inmediato a la pregunta. Parecía haberse dejado arrastrar por un estado de ensueño, y cuando por fin habló, fue como si simplemente pusiera voz a sus pensamientos errantes. «Un año resistí en Inglaterra», reflexionó en voz baja. «Sabía que 9 de cada 10 personas
con las que me cruzaba a diario me consideraban culpable de la muerte de aquel muchacho. Sabía que la vigilancia de la policía jamás se apartaría de mí, que cada movimiento mío era observado con la esperanza de hallar un pretexto para incriminarme. Por supuesto, encontrar empleo era imposible, pero aquello no me preocupaba. Tenía lo suficiente para vivir. Pescaba en primavera, cazaba en otoño. No tenía amigos, los juegos y reuniones sociales estaban fuera de mi alcance. Desarrollé, en cambio, un sexto sentido. Siempre sabía cuándo me seguían. Lo presentía al llegar a cualquier lugar nuevo, o incluso en la soledad de mi cabaña en Devonshire. Nunca me dejaron en paz. Calló un momento, la mirada perdida en el vacío, antes de proseguir. El día que abandoné Inglaterra, me siguieron hasta el mismo barco. Demoraron la entrega de mi pasaporte y dudo que no lamentaran dejarme marchar. Me sorprende que no inventaran alguna acusación. Ya sabe, de esas que permiten mantener a un hombre encerrado bajo estricta vigilancia. Eso no suele hacerse, observó Gosset, salvo que haya antecedentes. Sea como fuere, no sucedió, admitió Townshend. Viví durante varios meses en Florencia. Me refugié en las pinturas que lograron por un tiempo hacerme olvidar. Pero pronto comenzaron los rumores y partí. Subí hacia la Selva Negra, luego crucé a Hungría. Pasé temporadas en Varsovia. Probé el otro lado de la existencia y descubrí cuán sombría puede ser la vida en París para un hombre cansado, aún con algo de gusto. Vagabundeé por los Pirineos durante meses. Estuve a punto de perder la vida allí, y cuando salí del hospital sentí que no quedaba ya ningún rincón del mundo para mí. Así que he regresado. ¿Por qué?, preguntó Gosset. Por dos razones, respondió Townshend. La primera, la más increíble, porque no maté a Arthur Mallerton. Gosset guardó silencio. No encontró palabras adecuadas. La segunda razón, continuó Townshend, la encontrará en el Times de esta mañana. ¿Todavía no ha leído los periódicos? No, es usted un visitante temprano. Vaya entonces a la página 15, indicó Townshend. El tercer artículo bajo Testamentos y legados. Malcolm Gosset accedió. Mientras hojeaba el periódico, Townshend recitó de memoria: a mi sobrino Vivian Townshend, en la creencia de que ha sido objeto de una gran injusticia en la opinión de muchos, lego el residuo de mi patrimonio, estimado en algo más de 500.000 libras. Mi deseo es que olvide el pasado y procure, con honestidad, restablecerse en la buena opinión de sus semejantes. Asombroso, comentó Gosset, aún leyendo. Townshend sonrió con amargura. ¿De verdad?, dijo. Soy el siguiente en la línea de sucesión. La baronía me pertenece ahora, lo quiera o no. Sir Vivian Townshend, para mi desgracia. ¿Por qué habría de cambiar mi tío su juicio sobre mi culpabilidad? Supongo que cualquiera puede reconsiderar su opinión, admitió Gosset. ¿Y usted? Si insiste, respondió el otro con frialdad controlada, me temo que coincido con las autoridades de Scotland Yard y con la inmensa mayoría del público. ¿Todavía cree que fui culpable? Siempre lo he creído, afirmó Gosset sin rodeos. Townshend, sereno, sacó un estuche,
extrajo un cigarrillo y tras mirar detenidamente a su interlocutor lo encendió. Sus dedos, largos y huesudos, parecían demasiado frágiles, como si los nudillos estuvieran a punto de desgarrar la piel. Fumó en silencio unos instantes. «Aún me pregunto», dijo finalmente Gosset, «¿por qué ha regresado? ¿Cómo puede estar tan seguro de que la policía no ha encontrado ese eslabón perdido que tanto buscaba?» «Primero», replicó Townsend con serenidad, «porque ese eslabón no existe. Y segundo, porque nunca procuré ocultar mi paradero. A donde quiera que fuera, recibía cartas y libros. Si hubiese habido motivos, no les habría resultado difícil hallarme». Pese a sus firmes convicciones, Gosset percibió en sí mismo un cambio. La dureza inicial de su voz comenzaba a suavizarse. «Usted no fue mi primera opción», confesó Townsend con desgana. «Antes de venir aquí, fui a Scotland Yard». «¿A Scotland Yard?», exclamó Gosset, incrédulo. «Así es. Estuve allí ayer. Solicité una entrevista con el subcomisionado. No recuerdo haber visto jamás un rostro más atónito. Trajeron los archivos del caso. Reunieron a los detectives implicados. Repasamos punto por punto toda la investigación. Conmigo, el supuesto criminal, ayudándolos en todo cuanto pude». «¿Qué demonios le ha llevado a hacer algo así?», preguntó asombrado Gosset. «No me pareció irracional», replicó Townsend con calma. «Les expliqué que, bajo las circunstancias actuales, me resultaba imposible aceptar el legado de mi tío, ocupar una posición social y recuperar a mis antiguos amigos. Les proporcioné información que les faltaba. Más allá de eso, no podía ir. Les rogué que me arrestaran, que me juzgaran. Si obtenía un veredicto de no culpable, al menos tendría una oportunidad de recomenzar. Si me hubieran hallado culpable, bueno, entonces todo habría concluido», dijo con calma. «Tengo que decir que es usted una persona realmente asombrosa», exclamó Gosset. «Puede usted decir lo que guste. Lo que le relato es la verdad. Se mostraron bastante amables conmigo, una vez pasada la primera impresión. Lamentaron, eso sí, no poder atender mis deseos. La evidencia en aquel momento no era concluyente. Me desearon un buen día y el subcomisionado incluso tuvo la deferencia de estrecharme la mano. Desde entonces me he preguntado si lo hizo porque yo era ya un varón o si acaso había comenzado a albergar alguna duda sobre mi culpabilidad. Sea como fuere, así ocurrió. Me despedí con cortesía y he venido a verlo a usted. ¿Y qué espera de mí? No puedo sentarlo en el banquillo y dejar que todo Londres escuche lo que tiene que decir», le recordó Gosset, con una amabilidad casi genuina. «No, no puede», admitió Townsend, «pero podría, al menos, responderme esto. Si le confiara un gran secreto, bajo la promesa de que, entre nosotros, como consejero y cliente, jamás lo traicionaría, si le dijera quién fue en realidad el asesino de aquel pobre muchacho, ¿le serviría para limpiar mi nombre?». Gosset quedó un instante en silencio. La duda se insinuó en su espíritu, sembrando confusión por primera vez. «¿Si sabe quién mató al joven?», preguntó al fin. «Si usted no lo hizo y conoce al verdadero culpable, ¿por qué no lo ha dicho en Scotland Yard?». Townsend esbozó una sonrisa sombría. «No he venido a dar respuestas, sino a formular preguntas», replicó. «Dígame,
¿Aceptaría usted mi confianza bajo la condición de un secreto absoluto e inviolable? Preferiría no hacerlo, fue la respuesta definitiva. ¿Por qué motivo? Gosset se inclinó hacia adelante y encendió un cigarrillo. Gran parte de su desconfianza inicial hacia el visitante se había disipado. Recuerde esto, dijo. Salvo por la ausencia fatal de un testigo presencial, la evidencia de la autopsia fue concluyente contra usted. La única vía hoy para probar su inocencia sería inculpar al verdadero asesino. Si me confía ese nombre bajo las condiciones que plantea, yo jamás podría utilizarlo para exonerarlo, ni siquiera si descubriera al criminal por mis propios medios. Entonces, concluyó Tausend tras meditar unos segundos, mi inocencia solo podría probarse sacrificando al verdadero culpable. «Puede usted darlo por seguro», asintió el detective. Tausend se incorporó y tomó su sombrero, pero Gosset, de pronto, sintió que no quería dejarlo marchar. «No ocupo ningún cargo oficial», le dijo, «así que no tengo obligación de hablarle de principios. Sin embargo, permítame recordarle esto, Sir Vivian. Si sabe el nombre del asesino, su deber para con la sociedad es revelarlo». Tausend rió, no con agrado. «Tengo mi propio código», confesó. «Y como hombre sensato le pregunto, después del infierno que he vivido, ¿cree usted que voy a flaquear ahora? El tormento ha pasado. Soy como Prometeo, endurecido incluso por el desgarro de mis propias entrañas». Se caló el sombrero. Aún así, Gosset no quería dejarlo ir. «Dígame una cosa», preguntó. «¿Qué demonios lo ha impulsado a intentar una coartada tan absurda?» Tausend se encogió de hombros. «Suponiendo que tenga usted razón», dijo lentamente, «y que mi coartada resultara, en efecto, ridícula, debo confesar que me hallaba dispuesto a intentar cualquier estratagema con tal de preservar mi libertad». «¿Incluso al precio de incurrir en perjurio?» «El perjurio», respondió con fría serenidad, «no es un crimen capital». Gosset se permitió una franqueza inusitada. «Detesto dejarlo marchar», confesó, con una sinceridad que casi le sorprendía. «Hay en mí la sensación persistente de que debería existir algún modo de ayudarlo. ¿Me permitiría al menos su dirección?» «Resido provisionalmente en un hotel que acoge a hombres de muchas patrias, el Milan Court, número 106. Todavía no he tenido el valor ni el ánimo para presentarme en un club ni brindar las referencias necesarias a un agente inmobiliario. Si se me ocurriera alguna alternativa», empezó Gosset con reticencia esperanzada. «No lo creo», lo interrumpió el visitante, ya de pie, con una brusquedad que no era descortesía sino resignación. «Si me permite el consejo, siéntese y olvide que esta conversación ha tenido lugar». Gosset obedeció, dejándose caer en su sillón, acaso con la intención genuina de borrar la visita de su memoria. Pero las imágenes de aquella tarde trágica, tantas veces evocadas en su mente, se negaban a disiparse. Iban reapareciendo, deslizándose poco a poco desde el olvido hacia la nitidez. El páramo desolado, tendido bajo un cielo de plomo, la llanura ondulante, rota por lenguas de agua salobre que convertían el suelo en una trampa blanda y traicionera. Los juncos murmuraban con el viento. Unos gansos, 5, uno adelantado, cruzaban el cielo con su torpe graznido.
único sonido que turbaba el silencio. El paisaje se hallaba poblado de nieblas errantes, suspendidas aquí y allá como espectros en danza, que aparecían y desaparecían caprichosamente, modificando sin cesar el límite del horizonte. Y omnipresente el lago, el bote oculto entre los juncos, la silueta solitaria que aguardaba en su interior. Aquella noche los patos se hicieron esperar. El silencio que quedó tras el paso de los gansos parecía una presencia lúgubre. Un becacín se alzó de los matorrales con su inconfundible chasquido. Más allá, el lamento de un zarapito, y de pronto, con gran revuelo, un gallo negro emergió de su escondrijo, batió las alas con violencia y se perdió en el aire. Entonces, en medio de esa paz turbia y expectante, estalló un grito humano, agudo, espantoso, desgarrando el crepúsculo como una cuchillada. Se oyó un chapoteo. La figura del bote había desaparecido. Otra, más alta, se inclinaba sobre las aguas. Se escuchó un gorgoteo agónico. Luego, un silencio abrumador. La figura permanecía inmóvil. Después, dos siluetas. Sí, dos. Una alejándose con sigilo entre la vegetación espesa, la otra acercándose al bote con urgencia. Sus pasos debieron ser inaudibles sobre el fango. La bruma velaba las formas hasta volverlas fantasmas. Los patos llegaron por fin, cruzando el cielo en una formación errática. Volaban bajo, en línea recta, sobre el bote oculto, pero no se alzó ninguna escopeta. El batir de sus alas pasó como un suspiro nocturno y de nuevo el silencio. Gosset se incorporó con un gesto de impaciencia. Resultaba extraño cómo aquel crimen en Tarleton Tarn persistía en su memoria con tal vividez. Había leído las crónicas, examinado los croquis y las fotografías. Lo había revivido mentalmente innumerables veces. La figura que cruzaba entre los juncos hasta el joven cazador con su escopeta cargada de perdigones del número 4. El saludo fugaz, el grito truncado, la lucha breve y feroz. Luego el hombre solo, de pie en el bote, recobrando el aliento y alzando los ojos hacia el cielo donde ya titilaban las primeras estrellas. Pero en todas esas reconstrucciones siempre había visto una sola figura. ¿De dónde surgía la segunda? ¿Quién en aquel confín del mundo habría tenido el coraje de asesinar a un joven débil y desaparecer sin dejar huella? Una dama desea verlo, señor. Gosset se sacudió los pensamientos, volviendo bruscamente al presente. ¿Ha dado su nombre? No, señor, ha preferido no revelarlo. Gosset se sintió, de pronto, agradecido por la interrupción de aquel sombrío tren de ideas. Hágala pasar, ordenó con viveza. Y cuando su visitante cruzó el umbral, por un instante perdió la facultad de pronunciar su habitual fórmula de cortesía. Sin embargo, ella le ofreció una sonrisa cálida y su voz, una de las más encantadoras que Gosset había oído jamás, disipó toda vacilación. «Usted es el señor Gosset, ¿verdad? Lo vi una vez en el teatro, acompañado de su bellísima esposa. Soy Lady Mallerton». Él hizo una leve reverencia y volvió a sentarse. «Los periódicos de esta mañana», comenzó. «Oh, ya sé lo que piensa decir», le interrumpió ella con gracia. «No crea que me gusta posar para los fotógrafos, nada más lejos.
pero mis amigos dicen que tengo un defecto imperdonable. Soy excesivamente complaciente. Me cuesta negarme cuando alguien me solicita algo con dulzura. Señor Gosset, he venido con la esperanza de que pueda ayudarme. Será para mí un honor, si está dentro de mis posibilidades, respondió él con sincera cortesía. Seguramente recuerda usted el caso del ahogamiento en Tarleton Tarn, ¿verdad? Se lo aseguro, dijo Gosset, tras una breve pausa. Ningún otro caso, al menos de los que quedaron sin resolver, me ha obsesionado tanto en años. Quizás recuerde, prosiguió, que mi esposo y yo estábamos en Mallerton con Arthur y el señor Townsend, su tutor. Los únicos invitados, si no me equivoco, apuntó Gosset. Exacto. Éramos los únicos, asintió ella con un deje de resignación. Me siento como si estuviera en un confesionario, señor Gosset. Cometí una tontería después de que encontraran el cuerpo de Arthur. En su momento no pensé que tuviera importancia, ni siquiera imaginé que pudiera tenerla. Pero últimamente no dejo de preocuparme y ya no sé qué hacer. La escucho, la animó él, con genuino interés. Para explicárselo, debo comenzar por lo siguiente. Mi esposo, Lord Mallerton, es un hombre celoso, extremadamente celoso. No tiene motivo, desde luego, porque aunque en mi juventud fui algo coqueta, como tantas chicas antes del matrimonio, luego me he comportado con todo respeto y corrección. Fue ridículo de su parte tener celos del señor Townsend. ¿Ah, sí? Sí. La tarde del accidente mi esposo estaba de muy mal humor. Usted sabe que Arthur podía resultar insoportable. A veces casi parecía carecer de emociones. Era huérfano desde pequeño y nosotros hacíamos lo que podíamos, por deber familiar más que por cariño, pero no era fácil. He oído historias poco agradables sobre ese joven, admitió Gosset. Pues bien, creo que Henry había llegado a su límite ese día. Después de almorzar, se marchó solo con su escopeta. El señor Townsend tenía previsto llevar a Arthur a cazar patos. Yo los acompañé un tramo y luego convencí al señor Townsend para que jugara conmigo 9 hoyos de golf en un campo privado cerca del lago. También invité a Arthur, claro, pero declinó. Dijo que prefería estar solo, así que me llevé a Townsend. Ella dudó apenas un instante antes de continuar. Debo decirle que el señor Townsend, sentía cierto afecto por mí, creo yo. Y yo, de una forma inocente, también le tenía cariño, aunque rara vez me atrevía a estar con él por temor a la reacción de mi esposo. Jugamos al golf durante 1 hora y media aproximadamente. Luego el señor Townsend pensó que debía volver con Arthur, y fue entonces cuando cometí la tontería. Le supliqué, quizá con demasiada insistencia, que no dijera que había pasado la tarde conmigo. Él me lo prometió, y luego, ya sabe lo que ocurrió. Encontró a Arthur en el agua, atrapado por sus botas de vadeo, sin poder defenderse, ahogado. Una historia bien conocida, murmuró Gosset. Sí, pero la parte más lamentable fue que Townsend, recordando su promesa, dio una versión poco convincente de su paradero esa tarde. Fue interrogado con dureza y después de declarar, los rumores comenzaron, y creo que no han cesado desde entonces. Mucha gente, dijo Gosset con voz grave, cree que él fue responsable de la muerte del muchacho.
Lo sé, admitió ella, y siempre me he sentido terriblemente culpable. Pero escúcheme, señor Gosset, jamás imaginé, después de esa tragedia, que Vivian, quiero decir, el señor Townsend, llegaría a inventar una historia para encubrir lo que era, al fin y al cabo, algo inocente. Me sorprendió oírle dar aquella explicación tan torpe y confusa. Por poco me levanto a desmentirlo en plena sala. Y muchas veces he deseado haberlo hecho. Habría sido tan sencillo decir que jugó al golf conmigo y que le pedí guardar el secreto por temor a los celos de mi esposo. Nadie habría pensado mal de mí. Todos saben lo posesivo que es Henry, y él no lo habría tomado en serio. Pero no lo hice, y el daño ya estaba hecho. Si más tarde hubiese intentado aclararlo, Townsend habría quedado como un perjuro, y muchos habrían imaginado que nuestra inocente tarde encerraba algo mucho más comprometedor. Fue una gran desgracia, comentó Gosset con aire pensativo. Aún así, debe tener en cuenta Lady Mallerton que el señor Townsend no habría escapado del todo a la crítica. Por un lado, la gente habría dicho, como de hecho hizo, que le pagaban para cuidar del muchacho, no para dejarlo solo durante 2 horas por la tarde. Además, recordará que, según los testimonios, Townsend, que no parecía el tutor ideal, había perdido los estribos con el chico un par de veces el día anterior y lo amenazó con marcharse. Ese tipo de cosas alimentan las sospechas, ya sabe, sin mencionar esa absurda historia de haberse perdido mientras caminaba. Lady Mallerton guardó silencio un instante, pensativa. Sí, eso siempre ha sido un peso. Sin embargo, la razón por la que he venido es esta. Usted sabe que el señor Townsend ha recibido una herencia considerable, con la condición de regresar a Inglaterra y recuperar su lugar en la sociedad. Me preocupa que le sea tremendamente difícil y quería preguntarle si serviría de algo que yo acudiera a Scotland Yard a contar la verdad. Gosset no respondió de inmediato. Cuando al fin habló, parecía más bien pensar en voz alta. Townsend declaró bajo juramento la investigación, meditó. Si usted hablara ahora, podrían acusarlo de perjurio. El caso se reabriría, y me temo que su esposo no sería tan proclive a creer esta versión, al menos a estas alturas. Lady Mallerton suspiró. Le hablo con toda franqueza, señor Gosset. Últimamente he tenido muchos problemas con mi esposo. Por supuesto que no quisiera herirlo, y siempre he cuidado mucho mi reputación. Pero si creyera que con esto puedo ayudar a Vivian Townsend, iría sin dudar a Scotland Yard. Si me permite aconsejarla, dijo Gosset con cautela, y teniendo en cuenta que mi consejo es del todo improvisado, le diría que no haga nada por ahora. Townsend aún debe intentar reconstruir su vida. Si fracasa, podremos reconsiderarlo, pero si logra salir adelante sin su confesión, como creo que sucederá, usted se alegrará de haber mantenido las cosas tal como están. El perjurio, aunque no sea con intención criminal, no suele perdonarse con facilidad. Supongo que tiene razón, murmuró ella. Entonces, con algo de vacilación, Gosset preguntó: ¿Puedo hacerle una pregunta? Por supuesto. ¿Está completamente segura de que Townsend no tuvo nada que ver con la muerte de Arthur Mallerton? Los ojos de Lady Mallerton se abrieron con una expresión de casi horror. Por supuesto que sí. Vivian Townsend jamás habría sido capaz de algo semejante.
Arthur era torpe y difícil, y con esas botas de vadear, si cayó al agua, estoy convencida de que no tenía forma de salvarse. En la investigación, le recordó Gosset, tanto el forense como el jurado dijeron que era inexplicable cómo pudo haberse caído. Probablemente se levantó para disparar y resbaló, sugirió ella. Pero su escopeta no se disparó, señaló él. Es cierto, ahora que lo dice, lo recuerdo, admitió con cierto pesar. Pero nada de eso cambia mi convicción. Nunca creí que el señor Townsend empujara a ese pobre muchacho al agua. Estoy segura de que no lo hizo. Es un hombre amable, aunque es cierto que pasaba una mala racha por entonces, y podía ser algo impaciente. Y en cuanto a Arthur, bueno, mi esposo lo odiaba tanto como Townsend, y los criados también. En realidad, cualquiera que tuviera que tratar con él. Fue también una desgracia para Townsend, reflexionó Gosset, que en los días previos ambos estuvieran discutiendo con tanta frecuencia. Nadie podía llevarse bien con Arthur, dijo Lady Mallerton con un escalofrío. Era un joven absolutamente insoportable. Imaginarlo como heredero del título y la fortuna de Mallerton es una idea que da miedo. Se hizo un breve silencio. Lady Mallerton hizo ademán de levantarse. ¿Desea pensarlo un poco antes de responderme, señor Gosset?, preguntó con cautela. Él negó con la cabeza. He tomado una decisión, dijo con firmeza. Considerando todas las circunstancias, si estuviera en su lugar, haría la confesión ante un agente de Scotland Yard. Si lo desea, la acompañaré yo mismo. Sería un gran alivio para mí, suspiró ella, visiblemente aliviada. Pero antes, añadió Gosset, debe hablar con su esposo, contarle lo que piensa hacer. Lady Mallerton se dejó caer de nuevo en la silla. Tendrá que saberlo, claro, admitió. Probablemente se enfade, grite y beba durante varios días, y luego todo pasará. Pero preferiría decírselo cuando todo estuviera resuelto. Me ha pedido consejo, le recordó Gosset con calma, y considero que este punto es esencial. Le recomiendo con firmeza que primero hable con él. Ella se encogió de hombros con resignación y dijo: Nada de lo que diga me hará cambiar de opinión. Aún así, concluyó Gosset, poniéndose de pie, debe saberlo antes de ir a Scotland Yard. Eso forma parte de mi consejo. Piénselo bien. Townsend todavía no ha iniciado su lucha. Hay tiempo. Lady Mallerton se despidió. No supo explicar, ni siquiera a sí misma, por qué salió de allí con una vaga sensación de inquietud que la oprimía más que nunca. Sir Vivian Townsend, señora, anunció el mayordomo unos días después. Lady Mallerton, que ejercía de anfitriona con entusiasmo, se levantó y le tendió ambas manos. «Qué amable de su parte venir tan temprano, estimado Vivian», dijo con una cálida sonrisa. «Quería hablar con usted un momento antes del almuerzo». El mayordomo ya se había retirado. Estaban solos en un salón matinal lujosamente decorado con vistas a Berkeley Square. «Casi no lo creí cuando leí su nota», confesó Townsend, con una leve y sombría sonrisa. «Me invitaba a almorzar y decía que su esposo insistía en que viniera. En otros tiempos, él no era muy dado a mostrarme cortesías». «No pensemos en eso ahora», suplicó ella. «Siéntese aquí, en el diván. He pedido que nos traigan cócteles en cuanto llegara. Henry está montando a caballo esta mañana en el parque. Odia hacerlo en Londres,
pero dice que le viene bien para mantenerse en forma. Llegará con unos minutos de retraso. Un lacayo entró con los cócteles y se retiró tras servirlos. Lady Mallerton acercó una bandeja con cigarrillos sobre la mesita de mármol. «Señor Townsend», comenzó con tono serio, «ayer fui a ver a ese hombre de quien tanto se habla, Malcolm Gossett. Me dio un consejo, que fuera con él a Scotland Yard y contara la verdad sobre aquella tarde y mi absurda petición hacia usted». «Él no tiene derecho a decirle algo así», dijo Townsend, visiblemente alterado. «Querido», replicó ella con dulzura, «tiene todo el derecho a aconsejarme lo que él crea conveniente. Pero hay algo que debo decirle. Puso una condición, que antes le contara a mi esposo lo que pensaba hacer». «¿Lo ha hecho?». «Se lo dije anoche». «¿Y hoy me invitan a almorzar?», preguntó Townsend confundido. Él insistió. «Se lo confieso, que nunca me había sorprendido tanto. Sabe bien cómo perdía los estribos por nimiedades en Mallerton. Pero ayer me escuchó con calma. Incluso me pidió que lo repitiera todo 2 veces. Cuando empecé a disculparme, simplemente levantó la mano y me interrumpió. «Tenías toda la razón», me dijo. «Claro que me habría enfadado si hubiese sabido que pasaste la tarde con Townsend. Soy así. Siempre lo he sido. Celoso, impulsivo, con mal carácter». Lady Mallerton hizo una pausa. Se retorcía nerviosa los dedos, como si aún no pudiera creer lo vivido. Al principio pensé que se estaba conteniendo para luego estallar con más violencia. Pero no fue así. Estaba tranquilo, incluso afectuoso. «Finalmente, esta mañana he ido a Scotland Yard. Están evaluando el caso. Puede que lo arresten por perjurio en cualquier momento, pero si eso ocurre, saldrá a la luz toda la verdad y se sabrá que la muerte de Arthur fue un accidente». Townsend permanecía inmóvil, absorto, mirando a través de ella. Sus dedos se cerraron en torno a la copa. Terminó de un trago lo que quedaba del cóctel, sin darse cuenta siquiera de que Lady Mallerton se inclinaba para llenarle de nuevo la copa. «No sé qué le pasa a Henry», continuó ella en voz baja. «Anoche lo oí entrar en la habitación a las 4 de la mañana, pero no había salido. Debió de pasarse horas encerrado en su estudio. Fui a llamarlo, pero llegué tarde. Justo cerraba la puerta. No tiene que ponerse nervioso, señor Townsend. Estoy segura de que ha decidido tratarlo con absoluta cortesía. ¿Puedo decirle algo?». «Por supuesto», respondió él apenas audiblemente. «Creo», continuó en tono confidencial, «que realmente pensaba que había matado a Arthur. Verá, su explicación sobre por qué dejó solo al chico tanto tiempo no fue nada convincente. Quizá porque está acostumbrado a decir la verdad y resulta un pésimo mentiroso. En cualquier caso, su actitud ha cambiado por completo. Creo que, si puede, pretende ayudarlo. Y si eso ocurre, por favor, deje que lo haga por mí. Recuerde que, después de todo, es un gesto generoso por su parte. Cree que en su interior le ha perjudicado y quiere compensarlo». «Ya veo», murmuró Townsend distraído. «Claro, aceptaré todo lo que quiera hacer por mí con la disposición adecuada». «Hay algo sobre el club», empezó ella. Él asintió, aunque su mente parecía estar muy lejos aún. «Sí, me lo aclararon el miércoles», confesó. «Lo aguantaré por el bien del viejo, pero no fue fácil». Ella le acarició la mano con ternura. «No se preocupe, querido», dijo.
Si Henry quiere ser su amigo, déjelo serlo. Es un hombre peculiar, ya lo sabe, pero muy popular en Londres y con muchos amigos. Además, era el pariente más cercano de Arthur. Si él lo apoya, eso debería acabar con todos los rumores. Sí, repitió Townsend, en efecto, así debería ser. Solo quería prepararlo, continuó ella. Henry bajará en cualquier momento. Me alegra que haya decidido ser razonable con todo esto. Hubo un tiempo, sabe, en que usted y yo éramos algo sentimentales. Será más fácil dejar eso atrás si podemos ser amigos con el conocimiento y la aprobación de Henry, si puedo verlo a usted aquí con cierta frecuencia, como espero, sin temer siempre a un marido celoso. Ayer mencionó una gran cena en su honor y otra en su club. En ese instante entró Lord Mallerton, corpulento, de rostro sonrosado, una figura imponente de aristócrata rudo. Se había cambiado tras montar a caballo y su ropa de calle parecía algo ajustada para su complexión robusta. Saludó a Townsend con una cordial sonrisa. «Me alegra que haya venido, Townsend», dijo. «Usted y yo tenemos que hablar después del almuerzo. Mi esposa me ha contado ese pequeño asunto de su partida de golf con ella y entiendo la situación. Ella tiene toda la razón. Yo me habría enfadado. Muy noble de su parte arriesgarse usted como se arriesgó. Así que por usted intentaremos arreglar todo esto. ¿Quiere otro cóctel?» Townsend levantó su copa. «Es el segundo», admitió. Lady Mallerton los observaba, quizá algo decepcionada. Sin embargo, condujo a su invitado al comedor minutos después y durante la comida fue ella quien sostuvo la conversación. Luego los dejó a solas un rato. Mallerton encendió un enorme cigarro y se sirvió un brandy doble. Townsend lo imitó, aunque con más moderación. «Haga salir a todos, Parkins», ordenó al mayordomo. «No necesitaremos nada más. Quiero hablar a solas con Sir Vivian». El murmullo de respuesta fue apenas audible y la puerta se cerró al poco. Lord Mallerton se volvió hacia su invitado. «Me han dicho que armó revuelo en el Potentates Club el miércoles», comentó. «Y me costó caro», respondió Townsend con sequedad. «Me encargaré de eso. Los altero más de lo que imagina. Esta tarde a las 3 hay una reunión del comité para discutir si existe alguna norma que permita expulsar a un socio que podría ser arrestado por asesinato en cualquier momento». «No se molesten», dijo Townsend con cansancio. «No voy a renunciar. Irá contra los deseos de mi tío, pero no volveré a pisar ese club». «Va a entrar esta misma tarde», replicó Mallerton, «y dentro de media hora, para ser exactos. Soy el presidente del comité y créame cuando le digo que tengo una forma de resolver esto que requiere su presencia». «Preferiría no hacerlo», empezó Townsend. «Lo sé», lo interrumpió. «No le pediré muchos favores, Townsend, pero este sí. Confíe en mí. Si quiere respetar los deseos de su tío, yo estoy dispuesto a ayudarlo. El coche lo espera en la puerta. Viene conmigo al Potentates Club y durante la próxima hora hará exactamente lo que le diga. Después es libre de hacer lo que quiera. No soy mentiroso, como bien sabe, pese a mis defectos, y le prometo que pronto será un socio bien considerado». «No me deja muchas opciones, Lord Mallerton», admitió Townsend. «En ese caso me pongo en sus manos». Mallerton consultó su reloj.
Buen muchacho, comentó, es hora de marcharnos. Aquella tarde tuvo lugar un hecho sin precedentes en la sagrada sala de comités del Potentates Club. Se celebró una reunión de urgencia para tratar un asunto relacionado con uno de sus socios. A petición urgente del presidente, se permitió la presencia del implicado, quien se acomodó en un sillón junto al fuego, aunque sin derecho a intervenir. El comité lo integraban 11 miembros. Todos estaban inquietos, pero todos respetaban a Henry Mallerton. Ninguno dudaba de que tenía una razón poderosa para una petición tan escandalosa, y no los mantuvo en suspense por mucho tiempo. Señores, dijo, golpeando la mesa con el pequeño mazo de marfil que siempre tenía a mano como presidente. Esta reunión de emergencia tiene como fin decidir cómo podemos deshacernos de un socio del club que puede ser arrestado por asesinato en cualquier momento. Estoy aquí para decirles cómo hacerlo. Pueden exigirle que prometa, bajo su palabra de honor, no volver a pisar estas instalaciones después de hoy. ¿Será eso suficiente? Hubo un murmullo dubitativo. Townsend se incorporó ligeramente en su asiento y sus ojos brillaron, aunque recordó que debía guardar silencio. ¿Él hará esa promesa?, se atrevió a preguntar uno de los miembros más veteranos. Lo hará, respondió Lord Mallerton. Otro miembro carraspeó. ¿Está usted en posición, señor presidente, de comprometer su palabra en nombre de otro hombre? No necesito intermediarios, declaró Mallerton con voz firme. Asumo la promesa en mi propio nombre. Yo soy el hombre que puede ser arrestado por asesinato, si acaso me encuentran con vida después de hoy. Yo maté a mi sobrino Arthur, y aunque ahora siento cómo la vida se me escapa, aunque el infierno aguarde apenas más allá de estas paredes, no me arrepiento. Al contrario, me alegra y me enorgullece haber tenido el valor de hacerlo. Mi tiempo ya se agota, pero los Mallerton que vendrán, el viejo general y su descendencia, están a salvo. En cuanto al muchacho, créanme, no era solo un degenerado, era un criminal. Y aún así, bajo nuestras malditas leyes, tenía derecho a casarse. De haberlo hecho, habría sido el fin de la casa Mallerton. Si tal cosa es concebible, se produjo una explosión de exclamaciones. La cabeza de Lord Mallerton había caído hacia atrás en el sillón en el que parecía ya desmoronarse. Solo Townsend, que había adivinado lo que venía unos segundos antes, mantuvo su promesa en silencio. Muchas gracias por escuchar Audiolibros con Texto. Si han disfrutado de esta historia, los invito a suscribirse al canal y dejar un comentario. Hasta la próxima.